Hola, mi nombre es Henry Carvajal y te doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Hoy traigo para ti un tema sumamente interesante del maestro Brian Tracy, basado sobre varios aspectos. 1. La reputación. 2. Los hábitos. 3. Las excusas. Y 4. Cómo la culpa afecta en ese logro de resultado. Voy a comenzar preguntándote, ¿cuál es el principal activo de una empresa o de una persona? Pues su reputación. ¿Y qué es la reputación? Te estarás preguntando. ¿Es lo que dicen de ella o de él o acerca de sus productos y servicios y tal vez acerca de los resultados y cómo los logran? Brian Tracy nos explica, según él, cómo los hábitos nos alejan o nos acercan a tener una reputación que nos lleve al logro de los más altos nobles objetivos que se tengan, evitando rodearnos de excusas que solo reflejan el miedo al fracaso. Estamos seguros que si eres una persona que deseas tener ingresos superiores a la media o que estás pensando iniciar un emprendimiento o que ya llevas tiempo desarrollando ese emprendimiento, esta grabación será de muchísima ayuda. No olvides, el éxito se construye paso a paso hasta terminar lo que inicias. Esto incluye esta grabación. Por cierto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. Comencemos. Ganar es para ganadores. En lo más profundo del hombre habitan esos poderes adormecidos, poderes que le asombrarían, que jamás soñó poseer, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Orison Swett Marden. Es probable que tengas más talento y habilidades de las que podrías utilizar en 100 vidas. Tienes toda la inteligencia que requieres en este preciso momento y la capacidad de aprender cualquier tema que necesites para alcanzar las metas que te propongas. No hay límite para lo que puedes ser, hacer y tener, excepto lo que tú pones en tu mente. La gran pregunta. Hace muchos años comencé a hacer la pregunta: ¿por qué algunas personas son más exitosas que otras? La respuesta más relevante me sorprendió tanto como sorprendería a cualquiera. Y es simple. Tu éxito depende de lo que haces, los resultados que obtienes y qué tan rápido y eficientemente logras esos resultados. No se basa en lo que dices, deseas, esperas o intentas hacer en el futuro. El éxito depende únicamente de lo que estás haciendo en este momento. Como dijo Henry Ford, no puedes construir una reputación basada en lo que harás. Vivimos en el momento más rápido, turbulento, disruptivo e impredecible de toda la historia humana. Este tipo de cambios rápidos a menudo hacen que la gente se vuelva distraída, indecisa, insegura y desmotivada. Como resultado, bajan la velocidad, se quedan estáticos y logran muy poco. El activo más valioso. ¿Cuál es el activo más valioso de una compañía? De acuerdo con la Harvard Business School, es su reputación. El activo más valioso de una compañía es lo que la gente dice sobre ella y sobre sus productos y servicios a otros consumidores o clientes potenciales. Dado que la tecnología, la información y los gustos de los consumidores cambian velozmente, los productos y servicios cambian más rápido que nunca, pero la reputación prevalece. De hecho, lo es todo. Piensa en compañías como Apple y Google. Su reputación es tan buena que son líderes mundiales en los productos y servicios que ofrecen. Así que, ¿cuál es tu activo más valioso? También es tu reputación. Es lo que las personas piensan y dicen de ti cuando no están ahí. Son las palabras que la gente utiliza
para describirte y sobre todo para describir qué tan bien creen que realizas tu trabajo. Obtener resultados. La parte más importante de tu reputación es tu capacidad para iniciar y completar tareas importantes, para hacer las cosas y ser conocido por tu velocidad y confiabilidad. Esto hará más por tu felicidad, salud, éxito y riqueza que cualquier otra faceta de tu reputación que puedas desarrollar. ¿Cuál es tu meta principal en la vida? De acuerdo con Aristóteles, detrás de cada meta hay otra meta hasta llegar finalmente a la meta principal, que es ser feliz. Todo lo que haces es un intento exitoso o fallido de alcanzar la felicidad de algún modo. De hecho, puedes medir tu nivel de éxito por el porcentaje de tiempo que eres una persona realmente feliz. Esto es más importante que todo el dinero y los logros del mundo. Alcanzar la felicidad. ¿Cómo alcanzas la felicidad? En términos simples, la felicidad es la realización progresiva de un objetivo digno o ideal. Es sólo cuando sientes que te mueves paso a paso hacia el logro de algo importante para ti. Cuando genuinamente te sientes pleno y feliz, todo el mundo quiere ser un ganador. Quieren ser vistos y pensados por otros como ganadores. ¿Cómo logras esto? Simple, ganas. ¿Qué es ganar? Es una carrera cuando cruzas la línea de meta antes que cualquiera de los otros competidores. Ganas. En la vida, ganas al iniciar y completar tus tareas más importantes a tiempo y, de ser posible, antes que nadie. Cruzas la línea de meta primero. Como resultado, te sientes maravilloso contigo. Tu cerebro libera endorfina, la droga natural de la felicidad que te da una sensación general de paz y bienestar. Te sientes como un ganador. Comienza y sigue adelante. En términos sencillos, tu capacidad para empezar y seguir adelante hasta completar las tareas que son más importantes para ti y tu empresa o tu negocio son la clave para ganar, para la felicidad, para una buena reputación y para el éxito en la vida. A continuación compartiré contigo un método de 7 pasos simples, prácticos y probado para lograr más en los próximos meses y años de lo que la mayoría de las personas realizan en su vida. Empecemos. No importa qué tan lento vayas, lo importante es nunca detenerse. Eso lo dijo Confucio. Primera parte. El mayor obstáculo para el éxito. Primero hacemos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos hacen a nosotros, según John Ryden. El 95% de lo que haces o no haces está determinado por tus hábitos. Tus acciones están determinadas por tus hábitos de creencia, la manera en la que estás programado como resultado de tu experiencia de vida y tus hábitos de comportamiento, lo que estás acostumbrado a hacer o no hacer. El mayor obstáculo para el éxito es que las personas tienen hábitos negativos, a veces inconscientes, que les impiden año tras año realizar su pleno potencial. La buena noticia es que todos los hábitos, primero de creencia y luego de comportamiento, son aprendidos. Dado que tus hábitos son aprendidos, pueden ser desaprendidos y reemplazados con hábitos nuevos, constructivos y positivos, que te permitirán ponerte en marcha, seguir adelante y hacer un trabajo maravilloso que te brinde un mejor salario y unos mejores ingresos y una muy rápida promoción en todo lo que tú puedas estar haciendo. Desarrolla nuevos y mejores hábitos. Los hábitos se desarrollan mediante la adopción de nueva información, ya sea esta positiva o negativa, y la repetición de acciones basadas en esa información hasta que dichas acciones se tornan automáticas. Esto es,
Una vez que el hábito está implantado, respondes automáticamente sin cuestionarte ni explicarte lo que decidiste hacer. Los peores hábitos están basados en tus creencias autolimitantes. Estas son áreas en las que crees estar limitado de alguna manera, aunque puede no ser cierto. En consecuencia, actúas como si fuera verdad y entonces se convierte en una realidad para ti. Como dice el dicho, no eres lo que crees que eres, sino que eres lo que crees que eres. Desafía tus creencias. El punto de partida para un mayor éxito es que te tomes un tiempo para cuestionar tus suposiciones automáticas, las cuales te impiden tener éxito. Algunas personas creen que no son inteligentes porque no obtuvieron buenas calificaciones en la escuela. Luego descubren que algunas de las personas más exitosas en las industrias más complejas tampoco les fue bien en la escuela. Algunas personas fracasan porque no se creen creativas, disciplinadas, organizadas, puntuales o capaces de aprender y aplicar cosas nuevas. Dicen así es como soy. Realmente creen que esto es una razón para no crecer y mejorar. El hecho es que la mayoría de las creencias autolimitantes no son ciertas, están basadas en información adoptadas. Algunas veces vienen de opiniones o críticas de los demás, otras de algo tan simple como leer tu horóscopo. La ruptura de tu potencial. Lo peor de todas las creencias autolimitantes es el miedo al fracaso. Este es el miedo a la pérdida, la pobreza, los errores o no alcanzar una meta establecida. Las personas preocupadas por el miedo al fracaso constantemente buscan excusas de por qué algo no puede hacerse, por qué es una mala idea o por qué podrían perder tiempo y dinero. El miedo al fracaso, como todos los miedos, paraliza el comportamiento, nubla el pensamiento y hace que una persona se sienta paralizada como un ciervo sorprendido por el cazador, domando elefantes. En mi seminario, con frecuencia pregunto, ¿cómo entrenas a un elefante hindú? En cierto momento, los elefantes de la India fueron los tanques de combate de los Marajas. No solo jalaban carros de arqueros y lanzadores en sus espaldas, sino que también eran violentos y agresivos. Atacaban al enemigo y los embestían con sus colmillos afilados. Eran tan aterradores y salvajes que los ejércitos enemigos escapaban al ser confrontados por estos animales. Hoy en día, estos mismos elefantes son bestias de carga. Con calma y en paz aran los campos, arrastran troncos, hacen lo que sus amos les ordenan y luego se quedan quietos en sus corrales esperando el día siguiente de trabajo. Han perdido por completo su ferocidad y su habilidad de inculcar miedo a su enemigo. ¿Cómo sucedió esto? El entrenamiento comienza. Cuando el elefante es bebé, el amo lo separa de su madre y ata su pata con una cuerda gruesa a un poste, bien cimentado. El elefante lucha y trata de escapar para regresar con su madre llorando, gimiendo y protestando, pero sin ningún resultado. La cuerda alrededor de su pata es demasiado gruesa y el poste está bien arraigado y eventualmente deja de luchar. Cada día el amo separa el elefante bebé de su madre y lo ata al poste por varias horas. En poco tiempo el animal acepta que cuando está atado al poste está indefenso. El elefante bebé desarrolló el mayor mal del mundo moderno, lo que los psicólogos llaman indefección aprendida. El elefante se rinde. Cuando el elefante se convierte en un animal de 5 toneladas, el ser terrestre más grande del mundo, lo único que tiene que hacer el amo es atar la pata del elefante a una cuerda del tamaño de una correa para perros.
e inmediatamente el animal se dejará de mover y quedará pasivo. Entonces, el amo puede atar el otro extremo de la correa a un tendedor de ropa enterrado a pocos centímetros de profundidad. El elefante, capaz de tumbar vallas y derrumbar casas, simplemente se quedará quieto y esperará que el amo regrese y lo ponga a trabajar. Cuando somos niños, lo mismo nos sucede. Desde temprana edad, nuestros padres nos dicen: no, deja de hacer eso, no lo toques o aléjate de ahí. Algunas veces los padres reforzarán esto con nalgadas u otros castigos físicos. El niño en crecimiento empieza a sentirse pequeño, incompetente, incapaz, débil y con miedo a probar cosas diferentes. La raíz de la impotencia. La mayoría de las personas han tenido estas experiencias de niño. Como el elefante, cuando creces, cada vez que topes con algo nuevo, diferente, inesperado o incierto, tu reacción inmediata es la misma: no puedo, no puedo, no puedo. Este miedo al fracaso te impide empezar nuevas cosas, tomar riesgos, salirte de tu zona de comodidad y pensar fuera de lo establecido, en lugar de considerar todas las formas en las que te podrías beneficiar y crecer al probar o hacer algo diferente. Solo piensas en lo negativo y lo inconveniente que podría pasar. Como el elefante hindú, te vuelves pasivo. Este es el estado mental del 80% de la población mundial. Establece metas grandes. Te hago una pregunta. ¿Te gustaría ser feliz, sano, popular, delgado y rico? La mayoría diría: qué absurda pregunta. Por supuesto que quiero ser feliz, sano, popular, delgado y rico. Piensas que quieres eso, pero en el fondo de tu corazón tal vez no crees que sea posible. ¿Cómo puedes saberlo? Al mirar lo que haces. Si realmente quisieras lograr estas metas, trabajarías en ellas todo el día, todos los días, y nada te impediría alcanzarlas. Tus acciones dicen la verdad. Lo que importa no es lo que dices, deseas, esperas o intentas, sino lo que haces. Tus acciones, hora por hora, minuto por minuto, te dicen a ti y a todos a tu alrededor quién eres realmente y qué es lo que quieres. Eres lo que eres y estás hoy donde estás gracias a todas tus elecciones anteriores. No puedes cambiar el pasado, pero sí el futuro. Puedes alcanzar más cosas en el futuro al tomar mejores decisiones en el presente. La clave para el éxito. Dado que el 95% de lo que haces, positivo o negativo, está determinado por tus hábitos, el secreto para crear un futuro maravilloso para ti es desarrollar nuevos hábitos que sean consistentes con la persona que quieres ser, las cosas que deseas alcanzar. La verdad es que los malos hábitos son fáciles de adoptar, pero difíciles de vivir. Los buenos hábitos son difíciles de asumir, pero fáciles de vivir. El maravilloso descubrimiento es que una vez que desarrollas un hábito positivo que mejore tu vida, pronto se convierte en automático y fácil. Incluso se vuelve más complicado regresar a un hábito negativo que practicar uno mejor debido a los sentimientos de felicidad y satisfacción personal que te brinda ese nuevo hábito. Desarrollo de nuevos patrones de hábito. ¿Cómo desarrollas un nuevo hábito positivo? De la misma manera en que desarrollas un viejo hábito negativo, a través de la práctica y la repetición. Esta es la fórmula. Primero, desarrolla un hábito a la vez. Comienza con algo sencillo, un hábito de las personas exitosas como la puntualidad. Segundo, toma la decisión de ser puntual de ahora en adelante. La determinación es extremadamente poderosa en el desarrollo de nuevos patrones de hábito.
La razón por la cual la mayoría de las personas actúan en un bajo nivel de desempeño es porque nunca deciden actuar en uno más alto. Tercero, crea una afirmación positiva, estructurada, como si ya tuvieras el nuevo hábito. Di algo así: soy puntual para cada reunión y cita. Repite esto una y otra vez, como un mantra, hasta que sea aceptado por tu subconsciente como una orden. Una vez que tu subconsciente acepte esta nueva instrucción, serás más puntual e incluso disfrutarás la experiencia. Vincent Lombardi, el entrenador de fútbol, era famoso por lo que se conocía como el tiempo Lombardi. El tiempo Lombardi era definido como 15 minutos antes de la hora acordada. Si el autobús estaba programado para las 9 a.m., todos los jugadores estaban entrenados para llegar a las 8:45 a.m. Si no estabas allí, el autobús se iría sin ti. Practica el tiempo Lombardi en todas las áreas de tu vida. Toma la decisión no solo de estar a tiempo, sino de llegar 10 o 15 minutos antes de tu cita. Cuarto, visualízate como si ya tuvieras el hábito de la puntualidad. Crea una imagen mental clara de ti comportándote exactamente como te gustaría en el futuro. Recuerda, todas las mejoras en el desempeño personal comienzan con mejorar tu imagen mental. Quinto, actúa como si ya tuvieras el hábito que deseas. Pregúntate, ¿cómo me comportaría si fuera una de las personas más puntuales? Compórtate como crees que otras personas puntuales se comportan. Pretende que ya eres la persona que quieres ser. Sexto, crea los sentimientos de orgullo, felicidad y autocontrol que tendrás cuando seas siempre puntual. Estas emociones de orgullo, confianza y respeto conducen al hábito y al comportamiento más profundo en tu subconsciente, haciendo que el nuevo hábito sea automático, rápido y fácil. Este es un gran descubrimiento. El desarrollo y práctica de cualquier hábito positivo fortalece y refuerza al mismo tiempo todos tus otros hábitos positivos. Cualquier debilidad o permisividad en una disciplina en particular debilitará todos tus otros hábitos positivos también. La peor enfermedad. La peor enfermedad, la que quebranta y sabotea la mayor parte del éxito, se llama excusitis. Se define como una inflamación de la glándula para hacer excusas. Es inevitablemente fatal para el éxito. Una de las señas de identidad de la gente en pleno funcionamiento es que nunca se quejan, no dan explicaciones, nunca dan excusas o justifican su comportamiento, simplemente lo hacen o no lo hacen, pero nunca se quejan de estancarse en el tránsito o en cualquiera de las numerosas excusas que la gente débil utiliza para justificar su tardanza. Elimina el lenguaje de fracaso de tu vocabulario. Rehúsate a decir cosas como lo intentaré o haré mi mejor esfuerzo. Estas expresiones son excusas para el futuro, para el fracaso de antemano. Cuando alguien dice intentaré hacerlo para esa fecha, lo que dicen realmente es lo siguiente: te estoy dando una clara señal de que fracasaré, no lo voy a hacer a tiempo, no me podrás culpar si no se hace. Inventar excusas te hace sentir pequeño e inseguro, además de que no engañan a nadie. Todo el mundo sabe que quienes anteponen excusas son las personas incompetentes de las cuales no se puede depender. Isla de la fantasía. Bromeamos y decimos que todos quieren ser exitosos, ricos, delgados, populares y tener una gran vida. Pero antes de empezar, deciden que necesitan unas pequeñas vacaciones. Así que todos van a un maravilloso lugar mental de vacaciones, una isla llamada Algún Día.
Dicen, algún día trabajaré más duro y obtendré una promoción. Algún día leeré ese libro y mejoraré mis habilidades. Algún día comenzaré ese programa de adelgazamiento y eliminaré esos kilos de más. Algún día aprenderé cómo manejar mi tiempo para ser más productivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién está con ellos en la isla? Están rodeados por personas que viven en algún día. ¿Y cuál es el tema de conversación favorito en algún día? Sus excusas favoritas, por supuesto. Excusas favoritas. A las personas que viven en esta isla les gusta intercambiar excusas. ¿Cuál es tu razón para estar aquí en la isla? Se preguntan unos a otros y luego van y vienen compartiendo sus excusas favoritas por no vivir a la altura de su potencial. Como dijo Mark Twain, hay 1000 excusas para el fracaso, pero nunca una buena razón. Aquí está el secreto para el éxito. Depórtate de esa isla. No más excusitis para ti. No más viajes a algún día. En su lugar, uno a uno, decídete a desarrollar hábitos de alto rendimiento. Comienza en este momento. Elige un hábito que te gustaría desarrollar y trabaja en él durante un mes. Practica diario. Nunca permitas una excepción. Si te sales del camino, como sucederá de vez en cuando, inmediatamente regresa para practicar tu hábito. Haz esto una y otra vez hasta que finalmente se vuelva fácil y automático. Luego comienza con el siguiente hábito que deseas desarrollar para convertirte en tu mejor versión. Más importante, desarrolla el hábito de iniciar y continuar la tarea más importante. Mantente enfocado. Persigue tus sueños y sigue avanzando hacia tus metas. Toma el control de tu vida. Hazte responsable de un estándar más alto del que se espera de ti. No encuentres excusa. John Ryden. Tu objetivo es sentirte poderoso con un propósito competente y capaz de hacer lo que sea para alcanzar cualquier meta. Pero antes de cualquier otra cosa, hay algo que debes realizar primero. Tienes que hacerte 100% responsable de la persona que eres hoy, por todo lo que has hecho y alcanzado y por todo lo que alcanzarás. Eres el responsable. Nadie va a rescatarte. Todo depende de ti. La gran diferencia. Aceptar la responsabilidad personal es la gran diferencia entre ganadores y perdedores, entre líderes y seguidores, entre ricos y pobres. Cuando somos niños nos acostumbramos a que nuestros padres tomen todas las decisiones importantes por nosotros. Deciden qué ropa usaremos, qué comeremos, qué haremos y a dónde iremos. Y así debe ser. Cuando eres pequeño, idealmente, conforme creces, asumes más y más responsabilidades. Cuando te conviertes en adulto, asumes el 100% de la responsabilidad. Estás por tu cuenta, tomas tus propias elecciones y decisiones y haces lo que quieres y te rehúsas a hacer lo que no quieres. Estás a cargo. Escapar de la dependencia. Sin embargo, la mayoría de las personas muy en el fondo tienen el hábito de la dependencia en más de una área de su vida. Piensan, sienten, esperan y desean que alguna vez, de alguna manera, alguien llegará para rescatarlas. Alguien los enseñará y los capacitará y les dará un empleo o una oportunidad. Y tomará las decisiones importantes por ellos en su vida laboral o de emprendimiento. Transfieren su necesidad de dependencia de sus padres a sus jefes y compañía, convirtiéndose en personas pasivas como el elefante hindú, y esperan que alguien llegue y les diga qué hacer. El tiempo pasa. Toman el primer trabajo que les ofrecen, agachan la cabeza y dicen: si quieres pertenecer, debes seguir la corriente. Un día, levantan la cabeza y miran a su alrededor
y descubren que tienen 65 años. Han terminado su vida activa laboral. Sus cuentas bancarias están casi vacías y todavía le quedan varios años delante por vivir, o mejor dicho, para sobrevivir con pocos ahorros, pensiones y el seguro social. Esta historia del escritor Joseph Campbell muestra este punto. Campbell escribe sobre salir a cenar en un pequeño restaurante del vecindario. En la mesa de al lado, una pareja está sentada con su hijo de 10 años. Refiriéndose al platillo que le sirvieron, el hijo dice: «No me gusta». El padre le contesta con severidad: «Esta es tu cena, cómetela». El niño responde: «No quiero». En este punto, el padre se enoja y explota, alza la voz y dice: «¿No quieres? ¿No quieres? Nunca hice nada que yo quisiera en toda mi vida». La raíz de la infelicidad. Cuando comencé a estudiar el éxito, me topé con una enseñanza que cambió mi vida para siempre. Decía que el objetivo principal en la vida son las emociones positivas, es decir, ser feliz. El único obstáculo para la felicidad y la emoción positiva es la emoción negativa. Por lo tanto, la vida se trata de eliminar las emociones negativas de todo tipo. ¿En serio? ¿Puede ser así de sencillo? Conforme estudiaba el tema del éxito y la felicidad, me di cuenta que los grandes enemigos del hombre, de ti y de mí, de todos los demás, son las emociones negativas de todo tipo. Si pudiéramos deshacernos de nuestras emociones negativas, nuestras mentes se llenarían automáticamente con emociones positivas de paz, gozo y felicidad. El gran problema. Existen más de 50 emociones negativas identificadas y hay bibliotecas llenas de libros sobre su origen. Los psicólogos, psicoanalistas y psicoterapeutas ayudan a las personas a lidiar con estos sentimientos que los hacen infelices, interfieren con su calidad de vida, así como los coaching, consejeros, ministros religiosos, terapeutas y buenos amigos. Pero después de miles de horas de investigación, finalmente encontré el secreto, la manera de deshacerse de las emociones negativas de una vez por todas y casi de manera inmediata. Lo que descubrí fue que aunque existen tantas emociones negativas como envidias, resentimientos, miedos, dudas, celos, odio, enojo, hipersensibilidad a los pensamientos, palabras y opiniones de los demás, todos se reduce a una causa raíz: la culpa. La causa raíz de la negatividad: no es posible mantener una emoción negativa de cualquier tipo sin culpar a alguien o a algo por tu infelicidad. Culpas a tus padres, a tus hermanos, tus relaciones de pareja, tus malos jefes y a las personas que te mintieron, engañaron y a las que te lastimaron y se aprovecharon de ti de alguna manera. Culpas a los ricos por el hecho de que hay gente pobre. Culpas a los exitosos por el hecho de que hay fracasados. Culpas a los miembros del partido político opuesto por todos los problemas de la vida y del mundo. Sobre todo culpas a los demás por lo que han hecho o no han hecho que te lastimó de algún modo. Deja de culpar a los demás. ¿Cómo dejas de culpar? Este es el gran descubrimiento. Es simple y efectivo y funciona al 100% de las veces. Este transforma tu mente de negativo a positivo, algunas veces en pocos segundos. Aquí está el descubrimiento. Di las palabras: soy responsable cada vez que te sientas molesto o enojado acerca de algo o de alguien. Estas palabras, soy responsable, son grandes neutralizadores, justo como cuando jalas el enchufe fuera del contacto y la luz se apaga. Cuando dices soy responsable, tus emociones negativas se apagan
y desaparecen. No es posible decir soy responsable y estar enojado, preocupado o con miedo al mismo tiempo. Estas palabras, soy responsable, te regresan al asiento del conductor y te permiten tomar el control de tu vida, pasando de víctima a vencedor. Te llevan de sentirte débil e inseguro a sentirte fuerte y confiado. Estas palabras, soy responsable, te regresan al asiento del conductor. Estas palabras, soy responsable, repetidas una y otra vez, reprograman tu mente y te transforman en una persona positiva, poderosa y fuerte. Éxito versus fracaso. Cada persona tiene un mecanismo de éxito y uno de fracaso en su cerebro. ¿Cómo sucede? Tu mecanismo de fracaso es tu programación por default o default. Prende automáticamente, activando continuamente tu tendencia a pensar negativamente. Cuando estés solo manejando o viendo la televisión o en cualquier trabajo o situación personal, te encontrarás automáticamente pensando en cosas que te hacen enojar o te ponen triste. Platicas de eso con tus amigos y tu familia. Es el tema de conversación en la cena. Te mantienen en vigilia. Construyes conversaciones imaginarias sobre eso incluso con personas que no están presentes y que algunas veces discutes con ellos furiosamente. Todo el mundo hace esto ocasionalmente. Desencadena tu mecanismo de éxito. Tu mecanismo de éxito, sin embargo, es desencadenado por un objetivo, por tu completa aceptación de la responsabilidad de tu vida. Y luego trabaja por algo que te interesa, algo que realmente quieras.